Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Del 4 al 7 de julio de 2016, en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo el curso de Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral, integrado por 6 temas. El día 4 se impartió Principios Generales del Derecho Administrativo Sancionador, aspectos comunes del derecho penal y administrativo, a cargo del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, presidente de la Sala Regional Jalapa. Asimismo, se desarrolló el tema Procedimiento Ordinario Sancionador Federal y Local, a cargo del maestro Andrés Carlos Vázquez Murillo, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior de este tribunal. Por otra parte, el día 5, el licenciado Rubén Fierro Velázquez, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada, impartió el tema Procedimiento Especial Sancionador. El día 6 de julio se llevó a cabo la conferencia El papel de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, a cargo del maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Por último, el día 7 se contó con la participación de los magistrados de la Sala Especializada. Clicerio Coello Garcés, presidente, quien impartió el tema Individualización de Sanciones, y del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien dictó la conferencia Diálogos sobre el papel de la Sala Especializada y sus criterios fundamentales. El día de hoy damos por inaugurada este ciclo de conferencias en este curso de Derecho Administrativo Sancionador, y es muy importante también, pues desde luego, dada la similitud que existe con el Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral, con el Derecho Penal, por las características básicas. El administrativo sancionador se forma a partir de principios del derecho penal, y por lo tanto es importante conocer este aspecto básico de la competencia de los procesos administrativos sancionadores. Es muy importante tener clara esta base, porque a partir de ahí podemos comprender, podemos entender muchos aspectos ya propios de la función. En el momento en que estemos analizando existencia de conductas, ilicitud de conductas, responsabilidad de la persona a la que se le atribuye, individualización de las sanciones, pues desde luego nos vamos a ver inmersos en muchos aspectos vinculados con la materia penal. Y es importante desde luego esta primera plática, porque además nos permite escuchar a nuestro presidente Juan Manuel Sánchez Macías, porque además no creo que tengamos un mejor candidato, un mejor expositor de estos temas. Alguien que tiene experiencia, que se formó y que además tiene un gusto y una pasión muy importante por el derecho penal, y que además lo respaldan 27 años, ya casi 28, de experiencia en la materia electoral. Sin duda, la simbiosis que puede existir y esta unión de experiencias en dos materias, pues nos permitirán tener una plática y recibir una plática por parte de nuestro magistrado presidente muy interesante respecto al tema. Si no nos vamos de la mano, como mandan los cánones y los principios que son aplicables a todo derecho sancionador, vamos a darnos de topes. Y desde el inicio, desde que agarramos el expediente, tenemos una visión un poco fuera de la realidad, porque ya estamos pensando en resolver, ya estamos pensando en la reserva de ley, que es fundamental en el principio de tipicidad y que a veces se nos olvida. Yo creo que los principios de tipicidad y de culpabilidad son los más complejos en el derecho sancionador electoral, y dicho no por mí, dicho por gente, sí, como Wroblewski, como el mismo Alejandro Nieto, gente que tiene obra escrita y que ha manejado este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones la resaltan incluso Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero en su obra Ilícitos Atípicos, donde manejan que a veces una serie de principios es más importante que la norma. La norma está aquí, dice Atienza, Manero, y de la norma parten todos los tipos y todas las sanciones. Pero hay principios que son aplicables a toda materia y que a veces no sabemos cómo manejarlos, de tan sencillos que son.
Va a llegar el tiempo y se acuerdan de mí, a lo mejor yo ya habré cambiado de planeta cuando eso suceda, ¿sí? A lo mejor en 40, 50 años donde ya no haya tantos tipos penales, que es lo ideal, ¿eh? Pero tomen en cuenta ahorita todo lo que hemos venido platicando en las últimas pláticas con ustedes, ¿sí? De que venimos de un sistema que por años fue un sistema de la hegemonía de un partido único, férreo, que fue un sistema donde no había seguridad en las elecciones, ¿sí? Y entonces, con la reforma constitucional de 1990, hicimos una situación compleja de llevar y endurecer las sanciones y llevar a la ley tipos penales para que no nos volviera a pasar no nos volviera a suceder, ¿sí? Lo del pasado, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ubiquémonos en el contexto social y ubiquémonos en el país y en la gravedad. Por eso, ojo, siempre que vayan a imponer una sanción en un expediente, yo sé que el magistrado Figueroa o el magistrado Adín de León les están esperando con el proyecto, pero 5 minutos en la nochecito, ¿sí? En la nochecita. Ay, aquí, ¿cuál es el bien jurídicamente protegido? Para que podamos discernir y veamos, a ver, espérame, ¿por qué nosotros sancionamos, ¿sí? Incluso, llegado el caso con la pérdida del registro, ahora nulidad de elección si se rebasa el tope de gastos de campaña? Y si no sabemos, si no podemos comprobar el origen y destino de los recursos. Y yo les ponía en una plática que teníamos la vez pasada, el ejemplo, ¿se acuerdan? Los Estados Unidos de Norteamérica. Se pueden gastar los candidatos, desmiéntanme, ¿sí? $300 millones y nadie dice nada. Oye, entonces, a ver, Juan Manuel, entonces, ¿cómo está la situación? ¿Quién está mejor? ¿Hay rebase de tope de gastos de campaña en ellos? Pues para empezar, no hay un tope. ¿Sí me explico? Y entonces, fíjense cómo la trascendencia y la importancia del bien jurídicamente protegido. Siguiendo el programa del curso de Derecho Administrativo Sancionador y Electoral que arrancó hoy por la mañana con una extraordinaria conferencia magistral de mi querido maestro, el presidente Juan Manuel Sánchez Macías, a continuación tengo el honor de presentarles a un gran amigo, a un gran compañero, al maestro Andrés Carlos Vázquez Murillo, un compañero y amigo que actualmente adscrito a la ponencia de la señora magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Perdón que inicie con varias anécdotas, pero con Andrés nos une una gran amistad construida en las trincheras. Desde la sala superior compartimos muchos proyectos, muchas madrugadas, mucho trabajo y mucho crecimiento juntos. Las campañas políticas, a lo que voy, tienen que ser ágiles. Y si ponemos al candidato que se está peleando con los otros candidatos y pues hay veces que si es un margen pequeño, pues hay que tener disponibilidad de recursos y oye, pues el meeting o esta propaganda o el promocional, de por sí ya los promocionales es una hazaña, porque como ya tiene que ser el partido el que se los manda al INE, que está súper centralizado y los pautan y los envían. Entonces, para que un candidato a presidente municipal salga en un promocional, bueno, es una hazaña, ¿no? Porque está ya muy centralizado. Y entonces, si el partido político empieza a centralizar mucho el gasto, se obstaculiza la verdadera función de un partido político, que es hacer una campaña electoral activa, ¿no? Pero también si le suelta toda la lana a los candidatos, luego se acaba la campaña y el partido político, ¿dónde los pesca? Pues si ganaron los pesca porque ahí están, pero si no ganaron ni los vuelve a ver, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si son externos o cosas así. Entonces, eso es una razón por la cual yo creo que cualquier proceso de fiscalización acaba en multas, ¿no?
Vamos a hablar de la competencia, de la federal y la local. ¿Qué pasa con esto? Si han tenido la oportunidad de revisar algún procedimiento especial de un órgano local, de un OPLE, es casi el 99% de los casos han querido mandárselo al INE y lo han consultado. Oye, es que se están quejando del 134 y eso te toca a ti. No, ¿qué crees? Fíjate que no. La sala superior dijo que lo importante es la incidencia en el proceso, ¿no? Ahorita vamos a platicar de varias tesis. Pero sí se llegó a dar ese supuesto. Incluso hay conflictos competenciales, que ahorita vamos a platicar de algunos, sobre este aspecto, ¿no? Ya tenemos por ahí una tesis también que habla de que el 134 no es exclusivo de la instancia federal, ¿no? Sino también de la local. Pues bueno, la jurisprudencia 25-2015 y la 8-2016 nos dan estas reglas claras. Lo primero que tenemos que saber es si la conducta está prevista como una infracción en la norma local. ¿Por qué? Porque si no estuviera, ¿qué creen? Le toca al INE. Pero si hay norma espejo, digámoslo así, en principio diríamos le toca al órgano local. Que el impacto solo sea en una elección local. Esto es, que no haya elecciones concurrentes. El año pasado el instituto y nosotros como sala especializada conocimos de muchas denuncias. ¿Por qué? Porque estaba a la par del proceso federal. Este año, pues no fue así. Muchas de las quejas se quedaron en los OPLEs. Que está acotada al territorio de una entidad federativa. ¿Ok? Incluso en internet. Ahorita vamos a platicar de este aspecto. Y se trata de una conducta, desde ya por exclusión, que no le toque ni al INE ni a la sala especializada, ¿no? Entonces, cuando se dan estos supuestos, pues la queja cae en el conocimiento de las instancias locales. Platicaba yo hace rato del medio comisivo. La mayoría de las personas piensa que cuando una queja es en radio y tele, en automático le toca a la instancia nacional. Y no es así. Ya Sala Superior ha señalado, en jurisprudencias y en un asunto general, que hay conductas que pueden ocurrir en radio y televisión, pero que no le corresponden a la instancia nacional. Un ejemplo, actos anticipados. Los actos anticipados en radio y televisión no son materia de competencia federal, le corresponde a los órganos locales. Es muy común entrevistas, comentarios, notas en donde dicen: y Rubén es el candidato adecuado para ocupar el puesto tal por parte del partido A, ¿no? Y vienen las denuncias, y la denuncia no viene por contratación o adquisición. La denuncia dice: es un acto anticipado. Entonces esa denuncia le corresponde al OPLE. Me gustaría platicarles cómo es la unidad técnica de lo contencioso, cómo funciona y cuáles son las principales atribuciones o responsabilidades a cargo de la unidad. En primer término, destacar que la unidad técnica de lo contencioso, insisto, fue creada con motivo de la última reforma y depende directamente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Esto es del secretario ejecutivo en línea recta jerárquica y desde luego del consejero presidente, pero es un área ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Ustedes estarían pensando: oye, pero esto tampoco es tan novedoso porque el IFE ya tenía un área que se dedicaba a sustanciar, tramitar y proponer proyectos de resolución en temas de quejas. Es verdad, anteriormente la dirección jurídica tenía a su cargo una dirección de quejas en la que se tramitaban y sustanciaban procedimientos administrativos sancionadores. Hay dos grandes diferencias que yo encuentro de ese modelo al modelo actual. Hay muchas, pero hay dos principales. Una tiene que ver con una cuestión de facto, que es el nivel de litigiosidad, que la dirección jurídica nunca ha tenido el número de litigios que actualmente tenemos en la unidad técnica de lo contencioso. Eso se ha disparado, digamos, y creo que fue parte de lo que motivó la creación de la unidad técnica, el crecimiento exponencial de los litigios en materia electoral. Eso por una parte, y por otra parte, actualmente, como lo veremos más a continuación, la unidad técnica de lo contencioso electoral tiene una competencia mayor para ver mayores temas que lo que veía la dirección
extinta Dirección de Quejas de la Dirección Jurídica. Y no solo eso, como también veremos a continuación, como y saben ustedes bien, también cambia el andamiaje y la estructura electoral en términos de las quejas, y ahora somos hermanos del Tribunal Electoral, INE, Tribunal Electoral. Yo digo que somos camisa y pantalón, y aprovecho el comercial además porque tengo la gran fortuna de tener grandes amigos en el Tribunal Electoral, incluyendo a mis amigos no solo de la Sala Regional Jalapa, sino de la Sala Regional Especializada, con los que afortunadamente hemos establecido un vínculo institucional muy respetuoso, pero muy fructífero, que nos ha permitido echar a andar el modelo combinado en materia de procedimientos especiales sancionadores. Esto es a manera de introducción, digámoslo así, y ahora veremos cuáles son las principales atribuciones. No voy a profundizar en los procedimientos y en las reglas, vamos a dar un somero repaso, porque también estoy seguro ustedes conocen bien cuáles son las características principales de los procedimientos administrativos sancionadores. Dicho lo anterior, la Unidad Técnica de lo Contencioso conoce básicamente 3 procedimientos. El procedimiento ordinario sancionador, ustedes seguramente lo han visto, lo han estudiado, han sido protagonistas seguramente en algún expediente o en una resolución. El procedimiento especial sancionador, y luego un nuevo procedimiento que también se introduce en esta última reforma, que es el procedimiento de remoción de consejeros electorales. Ahorita también vamos a detenernos un poco más en eso, pero como saben, también la reforma electoral trajo entre sus novedades que el INE nombraría a los consejeros de los organismos públicos electorales locales, pero también los removería. Y la remoción recayó también en la Unidad Técnica de lo Contencioso, de tal suerte que no solo somos una unidad que ve procedimientos administrativos sancionadores, sino que ahora somos una especie hasta de Contraloría para revisar la actuación de los consejeros electorales locales. Debemos establecer que el procedimiento especial sancionador, como se ha dicho aquí ya a lo largo de esta semana, en este seminario, en estas jornadas en las que han tenido la oportunidad de analizar todas las vertientes del régimen sancionador electoral, que el procedimiento especial sancionador en específico, el procedimiento especial, se sustenta en el régimen, en general, en el régimen sancionador electoral. Es decir, tiene elementos del jus punendi porque ante la actualización de una infracción tiene como consecuencia la imposición. Ante la actualización de una infracción tiene como consecuencia la imposición lógica de una sanción específica. De tal manera que la sanción en este tipo de procedimientos, en el procedimiento especial y en el procedimiento ordinario, en esta clasificación que se ha venido dando, yo aquí no me detendré ya en los aspectos, en los antecedentes de cómo se ha hecho esta división entre procedimiento ordinario y sancionador, porque doy por sentado que aquí en este seminario se ha profundizado sobre ese tema. Pero lo que es verdad es que en ambos procedimientos, una vez que se actualiza la comisión de la infracción, tiene como consecuencia lógica que imponerse una sanción correspondiente. De tal manera que la sanción en este tipo de procedimientos constituye la respuesta, en este caso en materia electoral, la respuesta dentro del parámetro del estudio del caso concreto, una respuesta a las conductas que se estiman transgresoras de la regularidad constitucional y legal del proceso electoral, de los principios que rigen la materia electoral y en ocasiones también de los derechos fundamentales que estén inmersos en los procedimientos administrativos sancionadores. El rediseñado régimen sancionador electoral establece en el procedimiento especial sancionador, a diferencia del procedimiento ordinario, una dualidad de competencias, un mismo procedimiento con 2 autoridades, una autoridad investigadora, instructora, que en el ámbito federal está a cargo del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de sus 300 juntas distritales y de sus 32 juntas locales, con un solo órgano resolutor
a nivel federal, que es la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este esquema se replica en la mayoría de las entidades federativas, con algunas excepciones, como lo hemos dicho aquí, el caso de Chiapas, en donde sigue siendo la autoridad administrativa electoral la que instruye, investiga y resuelve los procedimientos especiales sancionadores, en tanto que los procedimientos ordinarios siguen estando al 100%, tanto en su fase de investigación como de resolución, en la autoridad administrativa nacional, y esto tiene una réplica similar en el ámbito de las entidades federativas, con algunas particularidades en algunas legislaciones específicas, pero principalmente se replica el modelo federal como una constante, con algunas excepciones a nivel local. Existen desde luego algunas virtudes, algunas ventajas de la judicialización de las resoluciones de los procedimientos especiales sancionadores, ya que a partir de la creación de la sala especializada y de la transferencia de esta facultad sancionadora a un órgano judicial, pues estos asuntos se resuelven bajo la óptica de la función judicial, bajo los principios que rigen a la función jurisdiccional, con imparcialidad, independencia, certeza, objetividad, prudencia. Aunado a que el Consejo General se aboca a sus funciones primordiales. Las fortalezas de una autoridad electoral no se pueden medir por el número de atribuciones que ésta tenga. Es decir, no es el número de atribuciones que tenga la autoridad administrativa electoral la que la hace fuerte, sino la eficacia con la que desempeña las atribuciones vertebrales que tiene a su cargo. El año 2015, en un asunto que fue el primero en el cual, pues me parece que en este país, pero así fue, se planteó la controversia axiológica, si los niños deben o no participar en la propaganda electoral. Y así fue el caso que se llamó Quien Pompó, porque se refería justamente a un comercial, un spot de televisión que específicamente establecía un comercial, más o menos era esta cancioncita de Quien Pompó, ya se la sabe, ¿no? Bueno, justamente salía este spot y traía, no sé, saldrían 20 niños, una cosa así bailando, y en el contexto de la música y del baile venía en la parte de abajo del comercial justamente una propuesta de campaña, que era que un candidato, no recuerdo si era a diputado, me parece que sí, iba a hacer todas las gestiones que fueran necesarias para entregarle a los niños un uniforme escolar. Y por lo mismo se llamaba Quien Pompó, ¿no? Bueno, la sala especializada debatió el tema no con base en la legislación, claramente. A ver, la legislación electoral carecía de elementos en torno a la temática. No, el punto fundamental a discutir era si, de acuerdo al principio de interés superior del menor y de acuerdo a las bases de la Convención Interamericana correspondiente, ojo, pero además de la ley de los niños y las niñas, debía o no admitirse la posibilidad de participación de los menores. A ver, en un principio podría decirse tajantemente que no. Sin embargo, tampoco la prohibición existía ni a nivel constitucional ni tampoco a nivel legal. Es más, si yo fuera legislador, hipotético y casi imposible caso de acontecimiento, ¿de acuerdo? Probablemente yo lo prohibiría. A mí no me parece razonable, cabe decir, a lo mejor eso. Sin embargo, pues yo no soy el legislador y axiológicamente hay que más bien estar caso por caso para definir justamente la circunstancia. Sin embargo, la sala especializada definió entonces, primero, que la participación tenía que encontrarse analizando caso por caso, spot por spot, para no que, a ver, y entonces estableció varios requisitos. El primer requisito fue el consentimiento de los padres, el segundo fue el consentimiento del menor, que eso es algo que se encuentra tanto en las convenciones correspondientes como en la ley de niños y niñas federal, pero además estableció que estas se tenían que llevar a cabo ante fedatario. Finalmente, se impuso, digamos, la obligación que la dirección ejecutiva correspondiente del INE, me parece que es la de prerrogativas, tenía que analizar el consentimiento de los padres con el consentimiento del menor, valorar ambas cuestiones y analizar el spot y en su caso pautarlo si es que a su juicio no había elementos que pusieran en peligro el interés superior del menor.